negativos de otras soluciones actuales aplicables sobre la calidad de la comunicación. Bien, antes de describir la problemática que trata nuestra tesis y el problema y la solución que le estamos dando a este problema, conviene que mencionemos aunque sea algunos conceptos. Y vamos a comenzar por la voz sobre IP, o mejor conocido por su acrónimo en inglés VoIP, de Voice over IP. VoIP puede definirse como un conjunto de tecnologías orientadas a la transmisión de la voz o el flujo de voz o de vídeo a través de una red TCP/IP. VoIP engloba varios estándares, pero nosotros vamos a basarnos en la arquitectura propuesta por la IETF, la Internet Engineering Task Force, el grupo de trabajo de ingeniería Internet, que es la organización con más autoridad para definir o para normalizar estándares relacionados a la Internet. En primer lugar, como es obvio, en capa de red se utiliza el protocolo IP. A nivel de capa de transporte, los protocolos utilizados son TCP, UDP y también otros protocolos de capa de transporte, pero por lo usual se utiliza UDP para transporte de datos de tiempo real. A nivel de aplicación y para la señalización de la llamada se utiliza el Session Initiation Protocol, el protocolo de iniciación de sesiones. Sí, la señalización de la llamada es toda la mensajería que intercambian los extremos para manejar la sesión. Para el transporte de flujo de vídeo o audio, a lo que nosotros vamos a referir como medios en general, se utiliza el Real Time Transport Protocol, o protocolo de transporte de tiempo real RTP. Y para negociar los parámetros que rigen este intercambio de flujos de mensajes RTP se utiliza el Session Description Protocol, o protocolo de descripción de sesiones SDP. Ahora presentaremos algunos aspectos referentes a la calidad de la comunicación web. Esto es con el objeto de mostrar más adelante cómo nuestra solución reduce los factores que degradan la calidad de una comunicación web. Los datos del intercambio interactivo de voz y video son datos de tiempo real. Los datos de tiempo real tienen una restricción de tiempo, es decir, su validez está determinada no solo por su valor, sino por el tiempo que se genera o recibe. Ahora vamos a hablar de la latencia o retardo. El primer factor que interfiere negativamente en la calidad de una llamada es el retardo de los paquetes en llegar desde un extremo a otro en una sesión. Los principales orígenes del retardo tenemos la codificación y decodificación, que es el tiempo en que necesitan los códigos para procesar una trama de voz. El ensamblado de los paquetes, que es el tiempo que se requiere para llenar un paquete antes de su transmisión. La serialización, que es el tiempo que se necesita para introducir un paquete en la línea de transmisión. El encolamiento, que es el tiempo que se demora un paquete en la cola cuando la interfaz de transferencia de transmisión de una nueva red está ocupada. Y por último, la amortización del jitter, implementado con un buffer de entrada. El retardo aquí se debe al tiempo en que el receptor almacena los paquetes entrando en el buffer, a la espera de los paquetes del tiempo, antes de comenzar a recomponer la trama de voz. Los principales efectos perceptibles en el retardo tenemos el eco. Cuando un extremo está conectado a una PSTN, el eco es generado por el lado terminador de la conexión, debido a la reflexión de la señal de la. Este efecto es conocido como el retorno. Generalmente, si la señal vuelve al extremo originante con un retardo de más de 50 milisegundos, este será notado como un eco. Y por último, la pérdida del ritmo de la conversación. Bien, otro de los fenómenos muy comunes en una red de conmutación de paquetes y que afectan negativamente a la calidad de una comunicación VoIP es el jitter. El jitter es básicamente la varianza en el retardo de los paquetes. Para comunicaciones VoIP puede llegar a ser mucho más nocivo que el propio retardo. Pero, ¿a qué viene? ¿Cómo se genera el jitter? Nosotros sabemos que en una red de conmutación de circuito, como el caso de la PCTN, la POPAPO, una misma señal viaja de un extremo a otro a través de un mismo canal. Sin embargo, en una red de conmutación de paquetes sucede distinto. Un mismo flujo de información viaja de un extremo a otro fragmentado en varios paquetes. Y cada uno de estos paquetes en su curso es conmutado de manera independiente a los demás. Por lo tanto, cada uno de estos paquetes puede llegar a tener un retardo distinto al resto. Pero para el intercambio de voz interactivo, como sucede en el caso de VoIP, se requiere que el receptor reciba todos los paquetes que se le envían de manera fluida para así poder recomponer la señal en tiempo real. Se requiere de un mecanismo para amortizar ese jitter. Y eso se logra mediante un buffer de entrada al que se le conoce como jitter buffer. Lo que hace el jitter buffer es ir almacenando todos los paquetes que llegan al receptor durante un tiempo determinado, luego del cual recién le pasa al codec del receptor para que éste
para que este decodifique la trama de voz y recomponga la señal. Todos los paquetes que llegan al tiempo y que corresponden a una trama de voz ya decodificada simplemente son descartados. El efecto que produce el jitter en una comunicación de voz es el de la distorsión de la voz. ¿Por qué? Porque cuando se descarta un paquete por causa del jitter, el códec del lado terminador ya no tiene toda la información que se le envió para poder recomponer la trama de voz. Entonces, mediante algún algoritmo de interpolación o de extrapolación, debe recomponer e inventar esos espacios vacíos. Así, la señal resultante puede variar de la señal original. Y mientras más paquetes se hayan descartado por causa del jitter, menos fiel va a ser la señal resultante de la señal original, pudiéndose incluso producir sonidos que ni siquiera son modulables con la voz humana, son comunes en una comunicación web, como el sonido de la voz metálica o la voz robótica. Hemos realizado una clasificación de los modelos de servicio de telefonía web. En primer lugar, tenemos el uso corporativo implementado sobre una red IP controlada y sobre una red IP no controlada, como la Internet. En la segunda rama tenemos las compañías de telecomunicaciones que implementan web, implementados sobre las líneas troncales y sobre sus servicios de lado abonado. Esto también implementado sobre una red IP controlada y sobre una red IP no controlada. Además, estos pueden tener administración sobre su agente de usuario y obviándolo. Y por último, el uso de los sistemas de mensajería instantánea como un valor agregado de estos. El rápido crecimiento de la Internet ha dado lugar a un problema serio, que es de insuficiencia de dirección IPv4 asignada. Una dirección IPv4 está compuesta por 4 octetos de bits, es decir, 2 a la 32 posibles combinaciones de dirección IP. Es claro que este número, por más que parezca muy grande, es mucho menor a los nodos conectados actualmente a Internet. Es por eso que se desarrolló una solución a largo plazo, y es la versión 6 del protocolo Internet o IPv6, cuyas direcciones ya no son más de 32 bits, sino de 128, es decir, 2 a la 128 posibles combinaciones de dirección, que es mucho mayor a la dirección dispuesta por IPv4. Para esto se necesitaba una solución a corto plazo, y se dio lugar a la traducción de dirección de red o Network Address Translation, más conocido como NAT. ¿Pero por qué NAT como una solución? Mediante NAT puede mascararse toda una red interna y tener acceso a Internet utilizando una sola dirección IP pública. Diciéndolo de otra forma, el NAT permite la multiplicación del tráfico de varios hosts de red a través de una sola dirección IP pública. El NAT normalmente está implementado en un router de frontera que interconecta dos redes de ámbito distinto. Cuando un host de red del lado interno del NAT desea conectarse con un host de red del lado externo del NAT, el NAT crea un mapeo y traduce la dirección de red y puerto de transporte de ese mensaje por una dirección suya que es del ámbito alcanzable por el host destino. De esta manera, el host destino podrá responder al host de origen a través de la dirección del mapeo creado por el NAT para esta sesión. De esta misma forma, el NAT podrá recibir los mensajes del host externo por ese mismo mapeo creado por el NAT y retransmitirlo al host de origen. Ahora, el NAT tiene varias clasificaciones, tiene 3 clasificaciones. El primero, la reutilización de mapeos independientes del destino. Cualesquiera de los mensajes generados de la misma dirección de transporte interna hacia cualquier dirección de transporte externa serán mapeados de la misma dirección de transporte reflexiva. El segundo, la reutilización de mapeos dependientes de la dirección del destino utilizará la misma dirección reflexiva para todas las conexiones, de la misma dirección de transporte interna hacia la misma dirección de transporte, hacia la misma dirección IP externa al destino, sin importar si el puerto de transporte del destino cambia. Y por último, la dependiente de la dirección de red y puerto de transporte del destino. Implementa una dirección reflexiva distinta en el mapeo para todas las conexiones distintas. A este tipo de implementaciones se le denomina NAT simétrico. Un estudio realizado por Brian Ford del Instituto de Tecnología de Massachusetts en el año 2006 refleja que el 82% de las implementaciones de NAT de distintos fabricantes reutilizan mapeos independientemente del destino y tan solo un 18%